La Ventana de Extremadura. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Extremadura, que abrimos en este viernes 10 de marzo, final de semana, una semana en la que vamos a terminar, ya que el pasado viernes no pudimos hacerlo, no pudimos hablar en extremeño en La Ventana de Extremadura. Hoy sí lo vamos a hacer, vamos a hablar en extremeño y lo vamos a hacer como cada semana con nuestros compañeros de la OSCEC. Lo haremos con Daniel Gordo. Del Gato con Jotas en esta Ventana de Extremadura, y eso significa que vamos a hablar extremeño y lo vamos a hacer con Daniel Gordo, con la OSCEC. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos, una semana más. ¿Dónde te encuentras hoy? Porque creo que estás hoy en una de esas charlas que se imparte desde la OSCEC, ¿no? Sí, estamos en Cabeza del Buey, aquí en los confines de la Extremadura, y así que estupendamente. Estáis en la charla OSCEC y la lengua extremeña en el Instituto Muñoz Torrero de Cabeza del Buey, y estás con Nazaré Serrano, profesora de inglés en ese instituto. Nazaré, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, encantada de haber disfrutado de la charla de Daniel hace un momentito. Pues lo primero que te tengo que preguntar es eso, profesora de inglés, pero también divulgadora del extremeño entre tus alumnos, ¿no? También, efectivamente, y todo lo que sea cultura local, patrimonio de Extremadura es uno de mis intereses, y precisamente en ese enfoque es en lo que planteé la charla de hoy. Si queréis os cuento un poquito cómo surgió. Sí. Bueno, pues como profesora de idiomas me interesan las lenguas, y en este agosto del año pasado, recibimos aquí en el pueblo a Daniel y a la charla de OSCEC que organizaba la Diputación de Badajoz. Me gustó mucho, me dejó sorprendida, y enseguida la anoté en mi lista de ideas para traerla al instituto. Este año soy la coordinadora del proyecto de innovación REVEX, aplicado a las bibliotecas escolares, y dentro del programa de ponencias, pues una de ellas era la charla taller sobre el extremeño, que organizamos en marzo por esto de que era la semana de Extremadura en la escuela, y bueno, lo hemos acompañado también al final de este mes. Habrá un recital también de romances extremeños. Y bueno, pues de hecho justo después de nosotros los niños tenían una charla sobre gastronomía, y pues nada, iba dirigida a los alumnos de cuarto de la ESO. Primero ha presentado la teoría y después hemos leído unos poemitas de Luis Chamizo, y yo creo que los chavales han acabado sorprendidos, con curiosidad, y ahora después cuando vaya a clase les preguntaré cuáles han sido las impresiones. Pues si os parece vamos a escuchar algunos de los poemas que ha recitado Daniel. Hemos metido por ahí un micro y vamos a escuchar cómo suenan esos poemas. Semos probis, hija mía, porque dicen que son probis los que no tienen dinero. Estos hombres son los machos de una raza de castúos labradores extremeños, que ignorantes de la ciencia de los sabios, las honduras de otras ciencias descurrieron, cavilando tras la yunta en la paz de los barbechos. Quieren hombre de riaños que te quiera, quieren hombre con agallas de los nuestros, de estos hombres que despiertan las gallinas cuando salen con los burros del cabresto. En el campo despabila las alondras, agachadas. Ahí te escuchábamos, Dani. ¿Qué tal se ha dado esa charla con los alumnos de Cabeza del Buey? A ver, bueno, yo hago lo que puedo, ¿no? Que me dice aquí, bueno, muy bien. A ver, claro, comparado con si la primera vez que, o sea, cuando son poemas que ya los han leído más veces, pero bueno, hay como, tenemos por ahí al Javier Feijó y a Cruz Díaz, y gente por ahí que se sabe de memoria y los interpreta y le pone toda la pasión. Pero muy bien sobre todo esto, ¿no? También hemos jugado con el significado, ¿no? Porque precisamente hay un verso, ¿no? Que dice por ahí, ¿no? Es decir, que no quiero yo jarones. Y claro, dice, ¿que no quiere jarones? ¿Qué es esto, no? Es decir, no, jarones en extremeño significa vagos, ¿no? Porque he explicado al principio del poema este de Consejo de Tío Perico, les he puesto un poco en contexto, ¿no? Digo, porque no lo vais a entender, entonces vamos un poco a decir, vaya palabras que no entendáis, pongo un poco en contexto, ¿no? Es decir, aunque parezca un poco machista, es un padre que no quiere que su hija se case con una determinada persona,
pero luego explica por qué, ¿no? Que es como una conciencia de clase de que el que le gusta es el hijo del rico del pueblo, que ha hecho el dinero a costa de los demás, de la usura, entonces no quiere que ellos, que tienen esta conciencia de castúos, labradores extremeños, que se case con quien representa lo contrario de su espíritu, de esa conciencia de castúos, labradores extremeños. Nazaret, como profesora de inglés, una lengua para relacionarse con el mundo, el extremeño es una lengua para entender también su origen y para entender las raíces. ¿Cómo asimilan los alumnos esa diversidad de lenguas, esas dos opciones? Bueno, yo sobre todo, como profesora del idioma, lo que trato es, por supuesto, de enseñarles inglés, que es de lo que más manejo, pero sí demostrarles que hay otras lenguas minoritarias que merecen la misma atención y que bueno, tengo por suerte alumnos que disfrutan mucho de aprender lenguas y siempre digo, una formación cuanto más diversa mejor, y debéis tener en cuenta que no hace falta irnos muy lejos para empezar a despertar el interés por una lengua cercana que posiblemente, si sigue teniendo este empuje, a lo mejor en el futuro hasta se requiere y se precia a la persona que esté versada en esto y lo pueda enseñar. Entonces siempre digo, cuanto más sepamos, mejor. Y si eso depende de Dani, seguro que en un futuro el extremeño se va a hablar y se va a necesitar porque se va a hablar mucho más. Daniel, ¿alguna palabra que los alumnos te hayan preguntado el significado o que hayan... ¿Alguna curiosidad que se haya dado en la lectura de esos poemas? Claro, no, en este caso lo hacemos al revés, ¿no? Es decir, le decimos primero las palabras, ¿no? Decimos, oye, a ver, ¿conocéis el caspo? Sí, bueno, no, tal, pero sí, no, venga, conocemos. Pero ¿hay alguna palabra que... ¿Sabéis alguna palabra? No, ¿no? Entonces empezamos a decir palabras como estamos diciendo, ¿no? Como antiel, o como... ¿Cuál hemos dicho? Pitera, condural, arrecío, ¿no? No conocía. Y dice, claro, entonces, pero esas palabras, ¿no? Digo, claro, es que estas palabras no las habéis aprendido aquí en el instituto ni en la escuela, ¿no? Son palabras que habéis aprendido en otro lado, ¿no? Y esto es precisamente lo que hablamos de lengua materna, ¿no? O sea, esto es decir, el hacerles coger la conciencia de bilingüismo, ¿no? Es decir, que una cosa es el castellano y que otra cosa es el extremeño. Ni de que lo aprecien, porque yo quería hacer un apunte. Recuerdo que cuando me fui a estudiar a Madrid, al principio, en los primeros días, para ir a la universidad, pregunté a un compañero de residencia de estudiantes donde yo vivía, bueno, y para llegar a la facultad, ¿no hay un camino por el que pueda trochar? Y recuerdo que me miró y se rió, no se rió en mi cara, pero dijo, estos pueblerinos, provincianos. Y yo en aquel momento me sentí un poco cohibida porque pensé, pues a lo mejor es que he usado un vulgarismo, he cometido un error. Y luego después he descubierto con el tiempo de que es una palabra, ¿no? Es que lo que estamos dando, ¿no? Herramientas para que la gente afronte estas situaciones de otra manera distinta, ¿no? Para eso hablamos en Extremeño cada semana, cada viernes, porque tenemos que ir perdiendo esos complejos y hablando con normalidad y utilizando las palabras que siempre hemos utilizado. Y ha sido un placer teneros con nosotros desde el Instituto Muñoz Torrero de Cabeza del Buey. Un placer, Nazaret, tenerte y que nos cuentes esa experiencia que tienes como profesora de inglés, también enseñando extremeño a los alumnos. Y nada, muchísimas gracias y Dani, te escuchamos la semana que viene. Muy bien, hombre. Hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Un abrazo. Y nosotros volvemos a estar aquí como cada día el próximo lunes a las 7:20 con más Ventana de Extremadura. Que pasen buen fin de semana.